Hoy, jueves 24 de octubre del 2024, en México tenemos una fiesta. Es la de un obispo, San Rafael Guízar y Valencia. El evangelio aquí en México es diferente a todo el mundo. El evangelio aquí en México es de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. Y ese pasaje habla sobre el buen pastor. Es un pasaje del evangelio enfocado a la figura, a la entrega y al sacrificio que realizó este obispo dentro de la Iglesia Católica aquí en México. Me es complicado estar haciendo un evangelio para los que son fuera de México, otro evangelio para los que son de México, porque igual no tengo la selección. Yo pongo el evangelio en el Spotify, en el YouTube, en el Facebook, en el iTunes, en el Telegram, en el WhatsApp, y ahí cada quien del país que sea, aunque quizá en su país están celebrando otra fiesta y en México no, es el evangelio que les comparto. Hoy voy a reflexionar el evangelio que corresponde a todo el mundo, y para los que son de México, para los que somos de México, me voy a permitir al final agregarles una pequeña biografía y reflexión sobre la vida de San Rafael Guízar y Valencia. Dicho esto, pasemos a la reflexión del Santo Evangelio. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Dice así: Yo he venido a prender fuego en el mundo, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división, porque de hoy en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo, y el hijo contra su padre, la madre contra su hija, y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh Señor. El Evangelio del día de hoy presenta unas palabras fuertes, incluso hasta incomprensibles, difíciles de entender, teniendo en cuenta que Jesús es amor, que nuestro Señor Jesucristo es misericordia, que nuestro Señor Jesús es paz en nuestras vidas, que parecen ir en contra de la imagen que muchas veces tenemos de Él como fuente de paz. Aquí en este evangelio, el Señor Jesús habla del fuego y de la división que traerá su misión en la tierra. Y aunque pueda parecer difícil de entender, este pasaje tiene profundas implicaciones espirituales. Primero, cuando Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Versículo 49, se refiere al fuego del amor,
y la purificación, ese amor y purificación que nos ayuda. Es ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, recordemos también que se hace presente. Como llamas de fuego se posaron sobre la cabeza de cada uno de los discípulos en ese día de Pentecostés. Debemos de ser muy cautelosos, cuidadosos, prudentes, ya que los textos de la Sagrada Escritura se pueden muchas veces malinterpretar, se pueden muchas veces distorsionar. Este fuego no es de destrucción, sino de renovación espiritual. Antiguamente la purificación de heridas, de operaciones, de utensilios que se usaban o que se ocupaban para las cirugías, se purificaban mediante el fuego. Así podemos nosotros entender en el tiempo de Jesús, hablando de un fuego purificador. El amor de Dios es ardiente y tiene el poder de transformar, quemando lo que es impuro o también egoísta en nuestras vidas y encendiendo en nosotros el deseo de vivir según su voluntad. Este fuego es el que el Espíritu Santo trae a los corazones. No es algo malo, no es algo negativo, es algo positivo, es algo bueno. Después, en los otros versículos, dice en el 50, tengo que pasar por una terrible prueba y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Esto parece contradictorio con su mensaje de paz. El mensaje de paz que es unidad, cercanía, reconciliación, acercamiento. Pero en realidad nos muestra que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de conflicto. El mensaje de Cristo desafía lo que son estas estructuras del pecado y las actitudes que muchas veces encontramos en el mundo, en la sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras familias, lo que inevitablemente causa tensiones. Seguir a Cristo exige tomar decisiones radicales, a veces enfrentando oposición, incluso dentro de nuestra propia familia, familias divididas, porque se ha optado seguir al Señor, seguir a Dios. Y tú sabrás que hay personas que dirán, no hombre, lo importante es la unidad, lo importante es la cercanía y unidad a modo de mundo, consintiendo el pecado, consintiendo la destrucción del alma, es condenarse al sufrimiento eterno. La paz que Jesús trae es interior y esa paz es fruto de la verdad y la justicia, pero todo esto puede crear división cuando las personas no están dispuestas a recibir este mensaje. Y es ahí donde debemos de entender con sabiduría de Dios lo que es la unidad, lo que es la cercanía, lo que es el amor, que no se debe de entender como solapamiento de aceptación del pecado. Y ahí es donde el maestro de la mentira, el maestro del engaño, nos ha contagiado, nos ha contaminado y caminamos por la vida pensando que eso es lo más importante, la unidad humana. Pero la unidad humana, consintiendo, solapando, permitiendo lo que destruye el alma, es un engaño. En este mensaje el Señor Jesús describe cómo provocará división en las familias y ya habla de aquella familia de 5 que estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3, el papá en contra del hijo, el hijo en contra del papá, la mamá en contra de la hija en contra de la mamá, y después ya presenta sobre la nuera contra la suegra, pero eso pues ya sabemos que es más cotidiano, que es más común. Pero hablando de esta situación de división, refleja la realidad de que cuando alguien decide seguir a Cristo de manera radical, a veces se enfrenta a la incomprensión o rechazo de los seres queridos de la propia familia. Y este es un desafío real para muchos. Pueden estarlo viviendo, puedes estarlo viviendo. Yo, gracias a Dios, no lo vivo. Y si lo viviera, más vale elegir a Cristo, el lado de Cristo, porque Él nos da la felicidad y la realización plena. Aunque pueda ser doloroso, seguir a Cristo implica una elección por encima de cualquier otro vínculo. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos incluso entender el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas.
sobre tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu prima, tu tío, tu quien sea. Oye, ¿y qué decir de los matrimonios? Es donde algo se tiene que tomar en cuenta. Hace poquito me escribía una señora. Vivía en unión libre. No tenía la esperanza de casarse porque el señor con el que vivía renuente a las cosas de Dios, al rechazo de Dios. Creo que no tenían hijos. O si los tenían, no lo sé. No lo recuerdo. Pero muchas veces enfaticé en eso. ¿Para qué estar al lado de una persona que no te permite estar cerca de Dios y que no quiere estar con Dios porque no se quiere casar? Con eso te demuestra que no te quiere. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Una persona que ame a Dios amará a los demás. Pero no se puede amar el pecado como para decir, bueno, esta señora tiene a Dios en su corazón, debe de amar una situación de pecado. Pues si hay una situación de pecado en mi vida que me impide acercarme a Dios, pues con todo el dolor del mundo la voy a sacar de mi vida. Y ahí es donde entra la división. Si hay personas que quieren separarme del camino de Dios, con el dolor del alma, con el dolor del amor y del cariño, a Dios que te vaya bien y a mí que no me olvide. Pues sí, Dios por encima de todo. El tono de este pasaje es uno de urgencia. Jesús habla con intensidad deseando que su misión se cumpla pronto. Esta urgencia nos recuerda que la decisión por Cristo no es algo que podamos postergar indefinidamente. Jesús nos invita a decidirnos hoy, a dejar que su fuego transforme nuestra vida y asumir las consecuencias de seguirlo con valentía, sin miedo a las divisiones o conflictos que puedan surgir del seguimiento que uno tiene con Dios. El llamado a Cristo es radical y no admite medias tintas. Quizás se ha crecido con la familia, en ambientes distantes de Dios, en ambientes más bien de pecado, pero cuando hemos conocido el amor de Dios, cuando hemos conocido esa perla preciosa o cuando hemos encontrado ese tesoro escondido, como nos lo narra también algunas de las parábolas, nosotros también debemos de ser conscientes de todo esto y elegir lo mejor. No es que no amemos a las personas que están en contra de Dios o dándole la espalda. Las amamos, pero no podemos estar siendo partícipes de algo que nos perjudica a nosotros en esta vida y en la venidera. Pues sí, te aprecio mucho, pero la situación o la relación que tenemos no me ayuda para estar bien con Dios. Hay que fortalecerse, hay que crecer, hay que amarse y hay que fundamentarse bien en la fe para que cuando vayamos con las familias, con los seres queridos que tenemos, que están distantes de Dios, podamos ayudarles para que también encuentren el camino. Así como alguien más nos ayudó a nosotros, nos enseñó a nosotros. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir este evangelio, fortalecernos en su amor y que con esa misma fuerza ayudemos a otros para que elijan siempre el camino de la salvación. ¡Valente! Tienes que ser valiente. ¡Ánimo! Y que el buen Dios llene tu corazón de muchas gracias espirituales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Del Martirologio Romano en Ciudad de México,
Rafael Guízar Valencia, obispo de Veracruz, que durante el tiempo de persecución, tanto clandestinamente como en el destierro, ejerció con valentía su ministerio episcopal. El niño Rafael Guízar vio la luz del mundo el 26 de abril del año 1878 y al día siguiente fue bautizado, como consta en el acta de bautismo en la que se lee: en Cotija, Michoacán, México, a 27 de abril del año 1878. Yo, el presbítero Agustín Covarrubias, exorcicé, puse óleo, sagrado crisma y bauticé solemnemente a un infante que nació un día en esta. Púsele por nombre Rafael, hijo legítimo de Prudencio Guízar y de Natividad Valencia. Fueron sus padrinos Juan González y Benigna Valencia, cónyuges a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual y lo firmé. Agustín J. Covarrubias, una rúbrica. Aprendió sus primeras letras en la escuela parroquial de su tierra natal y más tarde en un colegio que fundaron los padres jesuitas en la hacienda de San Simón en los alrededores de Cotija. Ingresó al seminario de la diócesis de Zamora en el año 1894, en donde permaneció hasta el año 1901, en el que en las temporadas de Pentecostés, un 1 de junio, recibió la ordenación sacerdotal cuando contaba con tan solo 23 años de edad. El día 6 de junio del mismo año, en la festividad de Corpus Christi, celebró su primera misa en su tierra natal. Apenas ordenado sacerdote, comenzó a acompañar en las visitas pastorales al excelentísimo señor obispo de Zamora, don José María Cázares. De este virtuosísimo prelado aprendió, sin duda alguna, a convertir en misión cada visita pastoral. Posteriormente, durante la enfermedad del excelentísimo señor Cázares, acompañó al señor obispo auxiliar José de Jesús Fernández en las mismas tareas apostólicas. Tuvo la encomienda de ser el director espiritual del seminario de Zamora, donde impartió la cátedra de teología dogmática. También fue nombrado canónigo de la catedral. Con estos cargos pudo desarrollar una amplia actividad misionera en la que involucraba a los alumnos del seminario y les enseñaba a la vez el arte del apostolado. Fundó una congregación religiosa puesta bajo el cuidado de Nuestra Señora de la Esperanza. Desgraciadamente, esta obra tuvo poco tiempo de existencia, debido sobre todo a las circunstancias que se vivían en el país en los inicios del pasado siglo. El amor a Dios y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, así como la devoción a la Santísima Virgen María, eran las notas distintivas de sus misiones. A todos los pueblos que llegaba, siempre predicaba la doctrina cristiana, inspirado en un sencillo catecismo que él mismo hizo y escribió, adaptado sobre todo para los sencillos de corazón. Muchas generaciones aprendieron la doctrina cristiana con su catecismo, el cual perdura hasta nuestros días como una forma de instrucción de fe. Para el padre Rafael Guízar, ganar almas para Dios era el gran reto de su vida. Esto lo lograba mediante las misiones que predicaba tanto en el territorio mexicano como en los lugares fuera de México, como por ejemplo Cuba, Guatemala, Colombia y el sur de Estados Unidos. Pero además, durante los conflictos bélicos existentes en México por la Revolución de 1910, pudo prodigar la caridad y derramar la gracia de Dios en los enfermos y moribundos
por el movimiento armado. Disfrazado de vendedor de baratijas, en medio de la lluvia de balas, se acercaba a los heridos que agonizaban y les ofrecía la reconciliación con Dios, les impartía la absolución sacramental. Muchas veces les daba también el sagrado viático, es decir, la comunión, que llevaba consigo de manera muy oculta para que no lo descubrieran y se dieran cuenta que era un sacerdote. Son numerosos los episodios en los que se narra las intervenciones heroicas del padre Guízar para salvar almas y encaminarlas al cielo. Sufrió varios destierros de su patria y en todas partes donde se encontraba, su amor por las almas le transformaba en un gigante de la caridad y el amor al prójimo, dando todo lo que tenía a favor de los desposeídos. Estando desterrado en Cuba, cuando impartía fructíferas misiones, después de haber sido nombrado misionero apostólico, fue preconizado obispo de Veracruz y recibió la consagración episcopal en la ciudad de La Habana por el delegado apostólico Monseñor Tito Trochi, un 30 de noviembre del año 1919. El día 1 de enero del año 1920 partió rumbo a Veracruz en el navío llamado La Esperanza y después de llegar al puerto se dirigió a la ciudad de Jalapa, sede de su obispado, en donde tomó posesión el día 9 de enero del mismo año. Apenas hubo llegado a su diócesis, se distinguió por su celo ardentísimo a favor de las almas y por su gran caridad para con los demás, pues tuvo que enfrentar los estragos de un gran terremoto que había devastado la zona de Jalapa, dejando sin hogar a muchos de sus hijos. Monseñor Guízar se dio a la incansable tarea de ayudar a quienes lo necesitaban y a visitar personalmente las regiones más afectadas, llevando la palabra de Dios y también víveres para asistir a todos los dañados por el sismo. Monseñor Rafael Guízar y Valencia no solo fue un misionero infatigable, sino que también fue un buen pastor que siempre estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas y fue, además, un padre solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. Estos fueron los rasgos de su ministerio episcopal, que muy bien convendría que le imitaran muchos obispos. Estos rasgos, entre los cuales su visión como pastor le concedió darle una importancia capital a la formación de los sacerdotes mediante la obra del seminario diocesano, en el que habría de formarse muchos sacerdotes que multiplicarían sus misiones y la atención a las numerosas parroquias de todo el territorio veracruzano. Como obispo de Veracruz, sufrió los estragos de la persecución religiosa en México, pero de manera especial en este jirón de la patria. Como obispo de Veracruz, sufrió los estragos de la persecución religiosa en México. Así comenzó su calvario, en el que tuvo que padecer calumnias, vejaciones, destierros y hambre. No obstante todo ello, su grande confianza en Dios providente y su amor filial a María Santísima le dieron la fortaleza necesaria para resistir los embates del demonio que quería arrancarle las almas que había ganado para Dios. Predicó muchas misiones en el territorio veracruzano y mantuvo abierto su seminario, aunque en contra de las leyes persecutorias contra la Iglesia, y supo infundir en todos los fieles la confianza en Dios para resistir a los males de este mundo. La caridad, la pobreza, la humildad, la obediencia y el espíritu
espíritu de sacrificio fueron, entre otras, algunas virtudes que más adornaron su alma y ministerio episcopal. Escondido en la Ciudad de México por la persecución religiosa en el estado de Veracruz, se dedicaba a prodigar la caridad entre los fieles y a conseguir bienes para el sostenimiento de su seminario, el cual era para él como la pupila de sus ojos. Afectado de diversas enfermedades, entre ellas diabetes, flebitis, insuficiencia cardíaca y otros padecimientos, fue llamado por el Señor para otorgarle el premio a sus fatigas un día 6 de junio del año 1938 en la Ciudad de México, en una casa contigua al edificio de su seminario, donde éste estaba escondido por la persecución religiosa en Veracruz. Trasladado su cuerpo a Jalapa, sede de su diócesis, fue sepultado con grandes manifestaciones del pueblo fiel, que le demostró su amor y gratitud por el inmenso bien que pasó haciendo cuando vivía. Su fama de santidad se ha extendido por todo México y por diversos países, particularmente donde misionó incansablemente: Guatemala, Cuba, Colombia y el sur de Estados Unidos. Muchos milagros se han logrado por su valiosa intercesión, particularmente en curaciones asombrosas y ayudas en situaciones de penuria, especialmente para los necesitados. Su Santidad Juan Pablo II lo declaró beato el día 29 de enero del año 1995, allá en Roma, Italia, en la Patriarcal Basílica Vaticana, y es un ejemplo de pastor abnegado y héroe de las virtudes cristianas. Fue canonizado el 15 de octubre del año 2006 en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa Benedicto XVI. Si en algún momento tienes oportunidad de buscar en una librería católica seria algún libro sobre la vida de este santo mexicano, te recomiendo mucho que busques y que adquieras ese libro. Hay muchas anécdotas interesantes que edifican en la fe y que, sobre todo, para nosotros, los que somos pastores, los que nos dedicamos al pastoreo de almas, nos pueden ayudar, pero también para ustedes como fieles. En algún momento a este obispo lo suspendieron por varios años. Una persona le levantó un falso, una calumnia, y a él lo suspendieron, pero con paciencia, con humildad, esperó a que la verdad saliera a la luz. Y cuando salió, él, sin ningún reproche, sin ningún orgullo, sin ninguna represalia, comenzó a ejercer lo que no podía en ese tiempo de suspensión. Y como esta, muchas otras cosas más que pudieran ayudarte en el crecimiento de tu fe. La vida de los santos siempre nos va a inspirar. Quizá a lo mejor no sigamos sus pasos, pero sí nos pueden inspirar en el seguimiento del verdadero modelo a quien debemos de seguir, a Jesucristo. Rafael Guízar y Valencia, un santo mexicano, pero sobre todo un fiel cristiano de nuestros tiempos, que en tiempos difíciles supo dar testimonio del nombre cristiano. El 6 de junio, fecha en que murió, fecha en la que entregó su alma y se presentó ante Dios Padre para que Él hiciera su juicio. Sin duda, un hombre que pudo pasar a la eternidad, que pudo pasar a la presencia de Dios, porque cumplió con lo que Jesucristo ha dejado dicho en su Evangelio. Sigamos pues al Salvador,
a Jesucristo, pero también busquemos en los santos para que nos inspiren y nosotros nos convirtamos en fieles seguidores de Cristo aquí en la tierra.